En el fútbol internacional hay muchos tipos de selecciones, ganadoras, competitivas, matadas, etcétera, etcétera. En este video nos enfocaremos en ese grupo particular que prefiere ir a los mundiales antes que ganar y ser relevantes en las competencias continentales de sus confederaciones. Un fenómeno llamativo y que tiene casos en casi todos los rincones del planeta. Por eso en este video les traemos 7 selecciones que, de ser por ellas, apostarían todo a ir a un mundial y no le invertirían ni un solo centavo a la copa de su continente. Tal vez a estas selecciones haya que enseñarles a jugar en OneXBet, la casa de apuestas donde las ganancias están más que garantizadas y que cuenta con una amplia gama de eventos deportivos donde tienes muchas posibilidades de jugar y ganar. Como yo, que apostaré a que en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense e Inter, ambos equipos anotarán. Entonces, si apuesto unos 30.000 pesos colombianos, o sea cerca de $8, me estaré ganando unos 63.900 pesos, o sea unos $16. Así que anímense a jugar y a ganar en la casa de apuestas más confiable. Y si son nuevos y utilizan nuestro código palabra de gol 1X, se podrán llevar un bono de hasta $40. El enlace se los dejamos en la descripción. Así que ahora conozcamos a esos 7 equipos que preferirían apostar a jugar un mundial antes que alzar una copa continental. Lo repasamos a continuación aquí en Palabra de Gol. Empezamos este viaje por África y acá les traemos el caso particular de Túnez, una selección que últimamente figura mucho más en los mundiales que en la Copa Africana de Naciones, una competencia donde históricamente las Águilas de Cartago no se han destacado mucho, aunque es cierto que en 2004 conquistaron el título. Sin embargo, aquel fue el único éxito de los tunecinos en la Copa Africana, y salvo esporádicas apariciones en el top 4 del torneo, de resto no suelen competir seriamente por el título. Todo lo contrario sucede cuando a los de África del Norte les toca ponerse en modo mundialista, pues en toda su historia han participado en 6 Copas del Mundo, lo que los incluye entre los equipos africanos con más participaciones mundialistas, junto a Nigeria y Marruecos, y de hecho solo Camerún puede decir que ha ido a más mundiales con 8, por lo que las Águilas son de los seleccionados africanos más tradicionales en el mundial, aunque eso sí, rara vez compiten allá y de hecho nunca han superado la fase de grupos, pero en líneas generales se puede decir que Túnez es una selección más mundialista que coopera en el contexto africano. Vámonos a América con el caso de Costa Rica, una selección que en las últimas décadas tiene mucho más para presumir en los mundiales que en la Copa Oro, pues en esta competencia no alza un título desde 1989 y de hecho en aquella época se le conocía como la Copa CONCACAF, así que Copa Oro como tal, los ticos nunca han ganado, y salvo actuaciones como la del 2002 donde fueron subcampeones o la del 93 donde la Celeste se quedó con el bronce, de resto las presentaciones de Costa Rica en esta competencia no han sido muy relevantes, deambulando entre cuartos de final y semifinales. Lo contrario sucede cuando a Costa Rica le hablan de clasificar al mundial, pues desde que debutó en Italia 90 la Sele solo se perdió 3 ediciones y en este siglo solo faltó a la de Sudáfrica 2010, tras caer en el repechaje ante Uruguay. De resto ya se ha vuelto costumbre ver a los ticos en las Copas del Mundo, torneo donde incluso han alcanzado mayor protagonismo al completar campañas muy recordadas, como la de Brasil 2014, donde callaron a todos y ganaron el grupo de la muerte, y allí su fortaleza les sirvió para alcanzar los cuartos de final, siendo allí eliminados por penales ante Países Bajos. Pasamos a Asia, donde encontramos algunos casos llamativos como el de Irán, una de las selecciones que domina la escena de la AFC, aunque los persas ya hace décadas que alzaron su última Copa Asiática, la cual data de 1976. Desde entonces, los iraníes no han vuelto a quedar en lo más alto a nivel asiático, y en cambio se acostumbraron a llegar a instancias menos relevantes, como el tercer puesto, cuartos de final e incluso la primera fase. Pero la cosa cambia cuando Irán se pone el reto de clasificar a la Copa del Mundo, pues desde la edición de Francia 98 en adelante el cuadro persa solo se ausentó de 2 ediciones, la del 2002 y la del 2010, por lo que Irán suele ser uno de los principales aspirantes a clasificar al mundial dentro del contexto de la AFC, aunque es cierto que sus actuaciones en la cita orbital no han sido de lo mejor y allí de hecho nunca pudieron pasar de la fase de grupos. Nos quedamos en Asia para ver otro caso de esta índole como el de Corea del Sur, la vieja confiable de la AFC en los mundiales, pero a la hora de ver su historia en la Copa Asiática, los principales logros de los Tigres de Oriente en este torneo datan de los años 50 y 60, cuando conquistaron las 2 primeras ediciones de la Copa. Ya de en adelante, lo de los guerreros Taeguk en la Copa Asiática se convirtió en una especie de maldición, pues nunca pudieron volver a ganar el título, a pesar de sus numerosos subtítulos y terceros lugares, e incluso a veces ni siquiera participaron. Todo un andar irregular
irregular que en definitiva hace que la última consagración de la República de Corea en su continente ya tenga más de 60 años de antigüedad. Pero en los mundiales sucede todo lo contrario, pues no hay selección de la AFC que haya participado en más copas del mundo que Corea del Sur, que lleva 11 presentaciones y contando. Y desde México 86 los coreanos registran asistencia perfecta en las copas del mundo, y si bien allí la mayoría de veces se despidieron en la fase de grupos, también han tenido oportunidad de hacer algo de ruido, alcanzando 2 veces los octavos de final y una vez el cuarto puesto cuando fueron anfitriones en 2002, aunque contando con la ayuda de Robinho y Robben a lo largo de su polémica campaña. Sin embargo, eso no quita que Corea del Sur sea la selección asiática con más historia en los mundiales. Pasamos ahora al viejo continente para traer el caso de Serbia, que es una selección con muchos más logros en los mundiales que en la Eurocopa, pues de hecho hay que ir a los años en los que esta selección era conocida como Yugoslavia para encontrar lo más importante de los balcánicos en las Eurocopas, donde 2 veces fueron subcampeones y en el 76 alcanzaron el cuarto puesto, pero de ahí en adelante lo de Yugoslavia fue totalmente intrascendente en el torneo continental de UEFA, tan así que Serbia como nación independiente nunca ha participado en una Euro, a pesar de que esta ha incrementado sus cupos con el pasar de los años, y hay que ir a la edición del 2000 para encontrar el último antecedente de los balcánicos en este torneo, aunque en aquella oportunidad compitieron bajo el nombre de República Federal de Yugoslavia, por lo que Serbia como selección independiente ni ha debutado en la Euro, algo muy llamativo porque en los mundiales Serbia se ha logrado clasificar en varias oportunidades, a pesar de que naturalmente la eliminatoria europea en este caso ofrece menos cupos. Así y todo, desde que juega como una sola nación, Serbia solo se perdió el Mundial de Brasil 2014, aunque eso sí, los serbios no han podido repetir las hazañas del pasado, y en sus 3 participaciones en Copas del Mundo no han podido ni siquiera pasar de la fase de grupos. Seguimos en Europa para repasar otro caso particular, como el de Suiza, selección que históricamente ha sido más relevante en los mundiales que en la Eurocopa. De hecho, en este torneo debutó recién en la edición de 1996 y apenas en su 4ª participación logró superar la barrera de los grupos, un historial escaso comparado a lo hecho por los helvéticos en los mundiales, donde acumulan hasta 12 apariciones, teniendo más que selecciones como Rusia, Países Bajos, Hungría o Polonia. Pero aparte de esto, la Nati también ha sabido brillar más en esta competencia con varias campañas donde alcanzaron los octavos y los cuartos de final, y solo en 4 ocasiones se quedaron en la fase de grupos, un contraste llamativo que indica claramente que los suizos se sienten más cómodos compitiendo en mundiales que a nivel europeo. Y cerramos con el caso sudamericano, el cual tiene como protagonista a Ecuador, pues no hay otra selección de CONMEBOL que haya hecho más en mundiales que en la Copa América en los últimos años. Pues en numerosas ocasiones hemos señalado la deuda histórica que tiene el Tri en el certamen continental, pues a día de hoy sigue siendo junto a Venezuela la única selección sudamericana que nunca ha podido alzar la Copa América. Y de hecho, no es que este antirrécord se deba a una cuestión de detalles o de mala suerte, pues si revisamos la historia, Ecuador rara vez llegó lejos en esta competencia, y a duras penas podemos destacar su 4º lugar conseguido en la edición de 1993, cuando fue anfitrión del torneo. De en adelante casi que todas sus campañas acabaron en fase de grupos, y solo en 3 ocasiones alcanzó a llegar a los cuartos de final. Pero si la cosa se trata de mundial, Ecuador en el último tiempo es uno de los aspirantes fijos a pelear por un cupo en la exigente eliminatoria de CONMEBOL, pues desde la edición 2002 en adelante la Tri solo se perdió 2 mundiales, el de Sudáfrica 2010 y el de Rusia 2018, algo para destacar en medio del duro contexto de CONMEBOL, donde si no eres Argentina, Brasil o Uruguay, es difícil ser así de constante. Y si bien es cierto que la historia de Ecuador en los mundiales es relativamente joven, en un par de décadas le bastó para tener más relevancia en las eliminatorias que en años y años de frustraciones en la Copa América. Y hasta acá este recorrido por las selecciones que priorizan ir al mundial en vez de ser ganadoras en sus continentes, porque creen que sus equipos logran ser mucho más relevantes en la cita orbital que en las competencias continentales de sus confederaciones. ¿Y qué otro país creen que puede encajar en este particular grupo? Los leemos aquí abajo, y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.